el Nuevo Testamento sobre niños. So don't peek, turn your papers over. No vayan a ver todavía. Turn to each other in small groups and come up with what does the New Testament say about children. Okay, entonces vamos Without peeking. a estar hacer grupos pequeños una vez más. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento sobre niños. No vean la presentación todavía. Le vamos a dar como unos 5 minutos. ¿Qué dice la Biblia de los niños en el mundo? ¿Quién se quiere dar cuenta? Separa para no dejarlos entrar. No, está hablando de la piedra del golpe. No, sí, dice que se les habría de entrar en el cielo. Es mejor que se coman. Sí. ¿Cómo lo quisieras hacer? Ellos son el... How you doing? You have some ideas to share? ¿Cómo vamos? ¿Tenemos ideas para compartir? Okay. We're going to switch it up and start over here this time. Ahora vamos a comenzar de este lado del cuarto. Hablábamos acerca de cómo Dios puede utilizar a los niños. We talked about how God can use children. En el ejemplo del niño con sus panes y peces, Dios lo utilizó para alimentarla. With the example of how the miracle of when the little boy had the fish and the bread, and for Jesus to make that miracle happen. Yeah, so a child. Yeah. One of the authors who I love is Wes Stafford. Uno de los autores favoritos míos es Wes Stafford. And he was the former president of Compassion International. Y él fue el presidente previo de Compassion International. And he always says when God has something really important to do, Y él dice cuando Dios tiene algo bien importante para hacer, he rubs his hands together, él pone sus manos juntas, looks all across the earth for just the right person, mira todo el mundo para la correcta persona, and often chooses a child y muchas veces escoge a un niño to accomplish his purposes. para completar su propósito, para hacer su propósito. And Jesus represented that Y Jesús representó eso in the miracle of feeding the 5,000, en el milagro de los 5,000, taking the simple offering of a child, tomando la ofrenda simple de un niño and doing an incredible miracle. y haciendo un milagro increíble. Great. How about the next group? Muy bien, ¿y el próximo grupo?
sé dónde está, pero donde Jesús está en el templo y está, cuando lo encuentran dicen los negocios de mi padre me es necesario estar. Y que desde ya estaba tomando enseñanza. So when it's where in the Bible where Jesus is in the temple and he says it's necessary for me to be in the business of my father's business. Yes. Even when he was a child, he knew his calling. Hasta cuando era un niño él sabía su llamado. And he had to be about his father's business. Y él tenía que ser de los negocios de su padre. Good. How about this group back Okay, here? el grupo de acá atrás. Dios se ocupa de la salvación de los niños. So God he does preoccupy himself about the salvation of children. Mm-hmm. Yeah. Can you give an example of that? ¿Nos puede dar un ejemplo de eso? But it's based on 18, Matthew 18 or 14. Yeah. That's Yeah. based on that. So let the children come to me. Yeah. Es Do basado, not hinder them. sí, es basado de que los niños vengan a mí, vengan a Jesús. Yeah. So that none of them would perish. Para que ninguno de ellos perezca. Yeah. How about this up in front? Y acá al frente. Do you have something? You're all okay. You're all one. Okay. How about back over here? Okay, otra vez Go acá. around again. El niño crecía y se fortalecía en la fe cuando Jesús empezó a... It talks about Jesus' ministry when, as a child, he grew up and was strengthened in Yeah. faith. Yeah. It's a wonderful commendation of childhood. Es una buena Endorsement. What's another word for it? apoyo a lo que significa la infancia. That he was a child. Que aunque él era un niño, He could have come to earth full grown. él pudo venir aquí a la tierra como un hombre, But instead he went through the entire developmental process. pero él fue durante todo el desarrollo de su infancia, From birth to adulthood. de nacer a ser un adulto, Yeah. Just like we do. igual como nosotros. Yeah. Pero él se fortalecía en la fe, aparte de crecer humanamente, él se fortalecía en la fe. And he also fortified himself in the faith, aside from growing. Exactly. He learned. He learned. Yeah. Absolutely. Absolutely. Yeah. How about the next group? Próximo grupo. Okay, también nosotros hablamos de cómo los niños eran importantes para Jesús, que Él pidió que los dejaran venir a Él, y no solo eso, sino que nos enseñaba que debemos ser como niños, nos ponía de ejemplo para nosotros. Okay, so we talked about how Jesus called the children to him, but also how they were, ¿cómo fue? Importante? An example. They were, He used them as an example of how we should be grown. Right. And we should how, Right. Got it. okay. You started to speak Spanish to me. I That's great. How about this group back here? En Mateo 19:14 dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de ellos, de los que son como estos, es el reino de los cielos. Okay. Jesús amaba a los niños. Jesus loved the children. Not only that, but we have to become like children for us to enter the kingdom. Yeah. And in the back, I don't want to leave you out. Anything you want to contribute? Okay. ¿Tienes algo con que contribuir también? No. Okay. All right. Over Okay. here then. It's one. We've got it all? Okay. All right. Well, let's look at some of the things that I wrote. Some of them are the same as what you said, but some are a little bit different. So go ahead. Vamos a ver una de las cosas que escribí acá. Muchas tienen que ver con lo que ya hablaron. So Luke 2:52 talks about how Jesus grew as a child. Lucas 2:52 habla sobre el desarrollo de cómo Jesús creció. And it's a holistic type of growth. Y es un desarrollo holístico. He grew in his stature, which would be physical. Creció o se desarrolló en lo que es el físico. He grew in his relationship with others, which would be social and emotional. Creció en lo que era su desarrollo social, emocional. He grew in his understanding. Creció en su entendimiento. As this woman shared in the front, he fortified himself in the scripture. Él tomó fuerza en lo que es las escrituras.
And he also grew in favor with God and humanity. Y también se desarrolló en lo que era el favor con Dios y la humanidad. So it was spiritual development as well. Entonces, el desarrollo espiritual He went through this whole process, fue por todo el proceso completo, just like we do. igualmente como nosotros lo hacemos. Then Mark 9:36 and 37, Y entonces en Marcos 9, 36 al 37, and there are examples of this in Matthew and Luke as well. y hay ejemplos de esto en Mateo y en Lucas, But in this passage it says, "Let the children come to me. pero en este pasaje dice, dejen que vengan a mí, Do not prevent them." no los impidan. So the disciples were trying to keep the children away. Entonces vemos que los discípulos estaban tratando de mantener los niños alejados. Don't bother the rabbi. No molesten al rabí. Keep the children away. Mantén los niños hacia un lado. And Jesus says, no, let them come to me. Y Jesús dice, no, déjalos que vengan hacia mí. In Mark 9:37, when we welcome children, En Marcos 9:37, cuando nosotros damos la bienvenida a los niños, in some mysterious way, de una manera misteriosa, we are welcoming Jesus himself. estamos dando la bienvenida a Jesús. Have you ever thought of that? ¿Alguna vez han pensado en eso? As you welcome children into your ministry, A medida que van dándole bienvenida a sus niños y sus ministerios, you are welcoming Jesus. les están dando la bienvenida a Jesús. He's there with you Está ahí con ustedes as you welcome the children. a medida que están dando la bienvenida a los niños. Gives me goosebumps. How about you? Me da escalofrío, ¿a ustedes también? Jesus is there when we Jesús. welcome children. Jesús está ahí cuando nosotros le damos la bienvenida a los niños. And then as this woman said, Matthew 18:2-6, Y ahora cuando vemos a Mateo 18, 2 al 6, when the disciples asked, what does it take to be in the kingdom of heaven? cuando los discípulos preguntan qué es lo que se toma para ir o para ver el reino, He took a child él fue y tomó un niño and put them in the middle of them. y lo puso en el medio de ellos. So there's this physical child Hay un niño enfrente de ellos físicamente in response to that question. como respuesta a esa pregunta. And he said, you humble yourself and become like this child, Y dice que si become like this child, si se hacen como niños, you will never enter the kingdom of heaven. si no se hacen como niños, entonces nunca van a entrar al reino de los cielos. We see in Matthew 21:15 and 16, Vemos en Mateo 21, 15 al 16, children are capable of praise. los niños son capaces de alabar. And this is where Jesus quotes Psalm 8:2. Y aquí es donde Jesús también hace referencia a Salmo 8:2. And God gives a strong warning through Jesus Y Dios nos da una advertencia bien fuerte a través de Jesús for anyone who will cause a child to stumble. para cualquier persona que haga de tropiezo a un niño. He says it would be better off if you had a rock around your neck, Es preferible que tenga una piedra muy grande and be thrown into the sea. y se tire o se lance al mar. In other words, you're better off dead En otras palabras, es mejor que uno esté muerto than causing a child to stumble. que meterse con un niño, causar a ese niño que se... It's very Tropez. important. This Es- ministry is very important. Es muy importante, este ministerio es muy importante. Next slide. As we leave the Gospels A medida que salimos de los evangelios and move to the epistles, the letters, y nos movemos hacia las epístolas, we see, I just chose 3 things. vemos alguna de estas tres. Just like in the Old Testament, children are called to obey their parents in the 10 Commandments. Igualmente como en el Antiguo Testamento que los niños son llamados para respetar a sus padres. In the New Testament, children are called upon to obey their parents. En el Nuevo Testamento igualmente los niños son llamados para también respetar a sus padres. But Paul takes it one step further, Pero Pablo lo toma un paso más and he says, fathers, y le dice sus padres, don't exasperate your children. ¿cómo se dice?
Exaspere. Okay, I learned a new word today. Exasperate, yes. In other words, don't cause your children to be frustrated. Que en otras palabras, que no causen a sus hijos o a los niños que se frustren. Instead, respond to them in a way that they can obey you with joy. Entonces, en otras maneras, que ellos puedan responder en una manera que cause gozo. So here, both the children and the parents Entonces vemos que los dos, los padres y los hijos, have responsibility. tienen responsabilidad. I love when Paul is speaking to Timothy, Me encanta cuando Pablo está hablando con Timoteo and he says, don't let anyone look down on you y dice que no dejes que nadie te menosprecie because you are young, porque eres joven, but instead set an example. pero que seas de un ejemplo. Children can set an example Vemos que los niños pueden ser de ejemplo for the adults para los to adultos, follow. para seguir. Set an example, Timothy. Que seas de ejemplo, Timoteo. And then we talked about orphans in the Old Testament Y también hablamos de lo que son los huérfanos en el Antiguo Testamento and in James. y también en el libro de Santiago. James 1:27 says, Santiago 1:27 dice, pure religion vemos que la religión is to care for orphans and widows. es para cuidar de huérfanos y de viudas. So the essence of what our faith is about Entonces vemos que la esencia de nuestra fe is to care for orphans and widows. es para cuidar de los huérfanos y las viudas. The purity of religion La pureza de la religión is demonstrated as we care for the vulnerable ones. es demostrado a través que nosotros cuidamos de los que son vulnerables. Now there is much more. Ahora hay mucho más, But again, in the interest of time, I want us to move on. pero por tiempo queremos que nosotros continuemos. So now I'd like you to brainstorm, next slide, children in the Old Testament and New Testament that God used. Ahora queremos que se pongan en grupos, Children in the Old and New Testament que vean ejemplos de niños en el Antiguo that y God used Testamento que Dios usó to accomplish His purposes. para poder cumplir sus propósitos. For example, the little boy's lunch with the 5 loaves and 2 fishes. Por ejemplo, el niño que tenía 2 peces y 2 panes en el Nuevo Testamento. What other examples are there in the Bible? ¿Qué otros ejemplos hay en la Biblia? Okay. Should we do it in a big group? ¿Lo hacemos en un grupo grande? So, En los dos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, para tener los ejemplos. great. I guess Okay, yes, en grupos. ¿Cómo están? ¿Pueden trabajar Again, don't look at your sheets. Otra vez no vayan a ver sus notas Don't todavía. peek ahead. Van a tener como unos 5 minutos. 5. ¿Es el sobrino? O sea, que he leído la palabra por eso llegó a decirle lo que él escuchó que iban a matar. La reina Esther, que a ella la llaman.
Are you ready to share? ¿Están listos para compartir? So, what are some of the biblical examples of children? We'll just go around the room. ¿Cuáles son los ejemplos bíblicos? What's Algunas one historias. here, up in Es front? uno acá al frente. One example of a child. Un ejemplo de un niño. David y Goliat. David David and and Goliath. Goliath. Yes, here's this whole army. Hay ejército Yeah, cowering in fear of the giant. que tenían miedo del gigante. And here comes David Y aquí viene David. in the power and strength of the Lord. Y el poder y la fuerza del Señor. And he believes Y él cree that his God is big enough. que su Dios es más There's grande. nothing too big for God, Que no hay nada más grande que Dios. including Goliath. Incluyendo a Goliat. What an incredible example to the others around him. Qué ejemplo más increíble a todos los que están alrededor de él. And Goliath makes fun of him. Y Goliat se burla de él. He says, what am I that you're sending a dog to fight with me? Y él dice que vas a enviar a un perro a pelear conmigo. Little did he know the child was coming in the power of God. Y Goliat no sabía que David venía con el poder de Dios. God used David Dios usó a David to be an example to all those there that day para ser un ejemplo a todos que estaban ahí. that the God of Israel is the true God. Que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Yeah, great. Next group, one child. La niña cautiva de Naamán. The captive girl of Yeah. Naaman. Naaman's wife's servant girl. Yeah. So here she was. Entonces, In today's terms, we would call her a trafficked little girl. en el tiempo, en el tiempo de ahora lo llamamos una niña que es esclava. She was taken from her people, Fue tomada de su pueblo, brought to be a slave. traída para ser una esclava. So it was economic trafficking Entonces era tráfico económico to Naaman's wife. para la esposa de how do I say it? Naaman. And what courage she had. Y qué coraje ella tenía, She spoke qué to valentía. power. Ella habló con poder. He had this horrible disease, Él tenía esta enfermedad, didn't know what to do, no sabía qué hacer and she said, there's someone who can help you. y dijo, ¿hay alguien que te puede ayudar? You go and talk to Elijah and he will help you. Tú habla con Elías y él te puede ayudar. And wonder of wonders, Y increíblemente, this very powerful man este hombre poderoso listened to a child escuchó a un niño and went and consulted the prophet y fue y consultó con el profeta and then humbled y himself se humilló to dip in a dirty river para meterse en un río multiple times with hopes of being healed. varias veces con la esperanza de ser sano And he was healed. y fue sano. Can you imagine how that little girl felt? ¿Te puedes imaginar cómo esa niña Oh se my sentía? goodness. A voiceless, powerless child Una niña que no tenía poder, no tenía una voz, was used by God fue usada por Dios to heal a man with great power. para sanar a un hombre de gran poder. Talk about an upside down kingdom. Si pensamos en lo que es un reino al revés, The powerless speaks truth to power. el que no tiene poder habla sobre los que tienen poder. And the powerful listens to the Y los powerless que tienen poder escuchan a los que no tienen and poder. is healed. Y es sano.
And that's also beautiful because it's a little girl. Y eso también es muy bello porque es una niña pequeña. Not just little boys. No solamente un niño. God works through little boys and little girls Dios trabaja entre los niños y las niñas to accomplish His purposes. para hacer cumplir sus propósitos. How about over here? Josiah, oh, very good. She had just said, Sí. often people don't mention Josiah. Yo le estaba mencionando So, que who was muchas veces Josiah? Who was no se Josiah? menciona. ¿Quién era? El hijo de David. He was the king of David, son of David. And how old? Do you remember? ¿Y cuántos 8 años? años. 8. 8 years old, he became king. A 8 años él se hizo rey. Have you looked at 8-year-olds lately? ¿Han visto a un niño de 8 años? That's crazy. Eso es una locura. And you know what's even more crazy? ¿Y sabes qué es más una locura? He brought the whole nation back to God. Que él trajo toda esa nación hacia Dios. They had turned away from God. Ellos le daban la espalda a Dios. And I think it was one of those times where God rubbed His hands together Y es uno de esos tiempos que Dios puso sus manos and said, juntas. I need to do something big here. Y él dijo, yo necesito hacer algo grande aquí. I need to find a child Necesito buscar a un niño to change the whole course of a nation. para cambiar el curso de toda una nación. Incredible. Increíble. Incredible. How about this group? Y este grupo. Samuel Samuel. Samuel. Yeah. fue entregado desde bebé cuando tenía 3 años. La mamá entregó al templo y ahí creció y él fue usado por Dios. Dios le habló cuando era niño, ¿no? Y él fue usado grandemente. Y él fue el que ungió a David como rey, a los reyes, a Saúl y a David. As a child, Samuel heard from God, and as he grew up, then he was the one to anoint Saul and David. Yeah. But as a child, he was. So his ears were tuned to God from childhood. Entonces sus oídos estaban afinados a la voz de Dios. And the crazy thing is, the message he had to give was not one that the priest would have wanted to hear, Eli. Y el mensaje que él tuvo que dar no era uno que Elí quería escuchar. It was a hard message. Era to un tell. mensaje duro. So Samuel not only listened, Y but entonces- then he followed through and obeyed. No solamente Samuel escuchó, pero también obedeció. And then God followed him throughout his life, or he followed God throughout his life, Y entonces él siguió a Dios durante el transcurso de su vida and was the one to anoint David, y fue as well as Saul. el que Saul ungió and a David. Saúl y a David. Yeah. Great example. Muy Great buen example. ejemplo. Yeah. How about from you folks? Moisés. Moisés. Yes. Un bebé rescatado que se convirtió en el libertador del pueblo. Moses, he became the child of Pharaoh, but he also became the Liberator of his people. of Yeah. his people. So again, here's a very vulnerable child. Very vulnerable child. Vemos un niño que es muy Was supposed to vulnerable, be killed, que right? tenía que ser matado, And his mother develops this plan, y su madre tiene un plan, and then Sister Miriam stands nearby y viene la hermana y se acerca, and is poised and ready to go when the daughter of the Pharaoh comes to bathe. y es cuando la hija de Faraón se acerca And she takes Moses home, y toma a Moisés a su raises casa. him in the Pharaoh's household, Él crece en la casa del Faraón and prepares him to become the liberator of his y people, lo prepara para ser el libertador de su to pueblo, lead his people out of slavery, para liderar su pueblo de la esclavitud, from a baby who'd been abandoned, de un bebé que fue abandonado, but rescued by God through the hand of the Pharaoh's daughter. pero rescatado de parte de Dios a través de la hija de Faraón, For God's purposes, por los propósitos de to Dios, bring the Israelites out of slavery. por el propósito de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Great example. Muy buen How about ejemplo. up here? Y acá al frente, Isaac y Ismael.
Isaac and Ishmael, Ah, yes, the two brothers. los dos hermanos, Yeah, who led two separate groups of people eventually. que llevaron dos diferentes grupos, And God worked through pueblos. both of them Y Dios trabajó en los dos for his purposes. para su Yeah, propósito. yeah, good. Muy How about bien. over here? Y acá una vez más, Another one? uno más, Sansón. Samson. Samson. Samson, yes, again, a child with much promise. una vez más un niño con mucha promesa, Dedicated as the Nazarite vow dedicado como un nazareno from birth. desde nacimiento. And God said he was not to have his hair cut. Y Dios dijo que no, su pelo no se debería cortar. And the strength and the power of God Y el poder y la fuerza de Dios would come upon him because he did not turn away from his commitment. estuviera sobre de él porque no Turn away from his commitment. He did not do that. que se mantuvo fiel. Yeah. No. So it wasn't that his hair actually gave him strength. Entonces no era que su pelo de verdad le dio la It fuerza, was that the hair represented his obedience to God que su cabello representaba la obediencia a and the Dios. vow that he had made to God, Y or that his parents had made. la promesa que sus padres le hicieron a Dios. So when his hair was cut, he was turning away from God. Entonces a medida que su pelo fue cortado, él estaba fuera de lo que era el propósito de Dios. And then he lost his power, his strength. Y ahí él pierde su poder. But in the end, God gives him a second chance. doesn't Pero he? al final vemos que Dios le da esa segunda oportunidad. And it says that in the end, he killed more Philistines in his death than he did in his entire lifetime. Y al final dice que él mató más filisteos en su muerte que cuando él estaba vivo. And it all started with a baby who was dedicated to God by his parents. Y todo comienza de cuando es un niño que fue dedicado a Dios. And he reminds us that children make their own decisions, Y nos recuerda que los niños hacen sus decisiones and sometimes they turn away. y algunas veces se alejan. But in Samson's example, he came back to God at the end of his life Pero en el ejemplo de Sansón vemos que él regresa a Dios and honored God by his actions. y honra a Dios a través de sus acciones. Good. Another one back here. Uno más aquí atrás. Did you have another? ¿Tienes otro ejemplo? No? How about up here? José, John? No, Joseph. Joseph, sorry. Jose, not John. That's Johann. No, that's German. Juan, there we go. Yeah, so Joseph, yeah, what a great story. Qué Of buena this, historia. what an amazing story of a young man. Vemos de un joven What was meant for evil que fue para mal by his brothers, por sus hermanos, God brought for good. Dios lo trajo para hacer bien. What was meant for evil by the Pharaoh's wife, Que era lo que iba a ser de mal a través de la esposa de Potifar, God used for good. Dios lo usó para bien. Not an easy life, No una vida tan fácil, a very difficult path. bien difícil, And yet God worked through this young man y sin embargo Dios trabaja a través de este joven to bring literal physical salvation para traer salvación física to his starving brothers. para sus hermanos hambrientos. Yeah, good. Someone else. Muy bien. Jacob y Esaú. Jacob and Esau. Yeah, good. Jacob and Esau, the two brothers again. We have Isaac and Ishmael, two different mothers. Vemos, Then we have Jacob and Esau, vemos Jacob y Esau, and these two who struggled with each other, children who struggled with each other. que vemos que son dos niños Sibling rivalry, que hay rivalidad entre los dos hermanos. But also favoritism. Yes. Yeah, favoritism Y vemos- shown by mother to one, father to the other. Yeah. Y vemos el favoritismo entre los padres hacia un hijo o hacia el otro, Very difficult. que es muy difícil. Yeah, good. Someone else. The daughter of Sí, I know that one in Spanish. Yo esa la sé en español, but I can't remember in English. The daughter of
No, es el bíblico. Jeremy? Es en el New Testament. When she dies on the Jairus. Jairus. Jairus, the daughter of Jairus, yes, and she's raised back to life. Yeah, by Jesus, is that who we're Yes. talking about? Yeah. Again, an incredible thing, this child has died. Otra vez vemos que esta niña se murió. This was a Gentile Esto era una gentil and a girl, y una niña. and Jesus took time Y Jesús tomó el to tiempo raise her back to life. para levantarla de la muerte. Yeah, great, great. All right, we're going to look at some of the ones I came up with. Great ideas, and there are more to add to it. But let's just look at some of the ones that I have. There it is. Oh, this must be, yeah, you can go through them all, that's fine. I think one more, yep. So, we have Moses and Miriam, which you mentioned. Vemos a Moisés y Miriam, que ya mencionaron. They were chosen and protected from childhood. Fueron elegidos y protegidos desde su infancia. And they together Y juntos led the children of Israel out of bondage. sacaron a los hijos del pueblo de Israel. Samuel, as you mentioned. Samuel, como mencionaron, God spoke directly to a child, Dios habló directamente a un niño and then he was faithful to give the hard message to Eli. y entonces fue fiel para darle el mensaje a Eli. We mentioned David. Vemos a David, He defeated Goliath in the power of God, derrotó a Goliat con el poder de Dios and he was also chosen to be king when he was a child. y también fue escogido para ser rey aunque cuando era niño. Do you remember that story in 1 Samuel? ¿Se recuerdan esa historia de primera de Samuel? Samuel comes and says, which of these sons is going to be king? Samuel va a la casa y dice, ¿cuál de estos hijos va a ser el rey? And he goes from one to the next to the next. Y va de uno hermano a otro hermano a otro hermano. And each one, God says, not this one. Y cada uno Dios dice, no este. Until they've gone through them all. Hasta que van a todos los hermanos And he says to the father, y le dice a su padre, do you have anyone else? ¿tienes otro hijo? And he's like, oh, there's Dice, the little one Oh, out me in the field. recuerda el pequeño que está atrás con las ovejas. That's right, he's out there tending the sheep. Oh, sí, es el que está atrás con las ovejas. And I love what Samuel says. Y me gusta lo que dice Samuel. He says, we will not sit down until he comes. Y él dijo, no nos vamos a sentar hasta que él venga. We will not sit down until the littlest ones come. No nos vamos a sentar hasta que los más pequeños vengan. That's what we're called to do. Eso es lo que somos llamados para hacer. To not stop until the littlest ones come. Para no detenernos hasta que los más pequeños Because vengan. God has anointed them Porque Dios también los ha ungido a ellos to be kings and queens. para ser reyes y reinas. Yeah, good. The next one is Naaman's wife's servant girl that we mentioned. La otra es la sirvienta de la esposa. What a courageous little girl. Qué valiente es. Then Josiah, the boy king, Y Josías, el niño rey, turned an entire nation back to God. que cambió toda una nación, lo volvió a Dios. Let's go to the next slide if you would please. This is one that we didn't mention. Esta es una que no mencionamos. Daniel Daniel and his companions y sus compañeros who refused to follow God. Refused to follow. They only followed God. They refused to follow the idol, bow to the idol. que siguieron los mandamientos de Dios, Yeah. Such courage que tenían tanta valentía. and crazy consequences Y había unas consecuencias thrown into the fire, que los tiraron al fuego and yet God rescued y them. sin embargo Dios los rescató. Esther, Esther, we didn't mention her either, did we? no la mencionamos. And she not only was a woman of great beauty, No solamente era una mujer de gran belleza, she had caught the king's eye, que el rey vio su belleza, but she was much more than a pretty face. pero era mucho más que una cara bonita. Great courage. Tenía mucha valentía. She put her life at risk, Ella puso su vida a riesgo going into the king without being welcomed by him. de ir al rey sin ella ser llamada por el rey. He could have killed her right then and there, Él la pudo matar ahí mismo, but instead he welcomes her pero sin embargo él
le da la bienvenida and through the whole process that you know, she saved an entire nation. y vemos a través de todo su proceso que ella es usada para salvar una nación. Mary, Vemos a María, the mother of Jesus, la madre de Jesús, who was not much more than a child herself probably, que también es una niña, a young teenage girl una joven adolescente who submitted herself to the will of God. que se sometió a la voluntad de Dios. Gracias. And committed herself to be the mother of Jesus. Y que también se comprometió a ser la madre de Jesús. Amazing. Increíble. We've mentioned the little boy with his lunch. Vemos también el niño con el almuerzo, He shared with Jesus and thousands were fed. que él compartió con Jesús y miles fueron alimentados. And then there are many children, like Jairus' daughter, Y vemos a muchos niños como la hija de Jairo, who were touched by Jesus and healed. que fueron tocados por Jesús y fueron sanados. What we need to understand Lo que necesitamos is entender that in Jesus' day, es que en el tiempo de Jesús, rabbis did not spend time with children los rabinos no pasaban tiempo con los niños. unless it was in a formal teaching setting. La única manera es si era formalmente cuando estaban enseñando. Children did not gain the attention of the rabbi, Los niños no tenían la atención del rabino, but El rabí. Jesus was different. pero Jesús era diferente. Jesus welcomed children. Jesús le da la bienvenida a los niños. Jesus used children as an example of the kingdom. Jesús usaba a los niños como un ejemplo del reino. And Jesus touched Y Jesús también tocaba both boy and girl children. los dos niñas y niños, He healed them, los sanó and he actually raised them back to life from y the dead. los levantó, los resucitó de la muerte. Jesus valued children. Jesús valora a los niños. Did we miss anyone? ¿Nos falta alguien? Yeah. El nacimiento de Juan el Bautista. John Fue the predicho Baptist. como un bebé que iba a tener una misión y que iba a dar precursor de Jesús. Yeah. That he was going to be the forerunner of Yes, Jesus. yes. And he leapt in his mother's womb Yeah. when Mary appeared. Yeah. So there was this awareness of the Messiah. Que había un conocimiento del Mesías desde el vientre de Elizabeth And he would lead the way. y que él iba a llevar el camino, He would make the Preparar el path camino. straight iba a preparar el for the camino Messiah who would come after. para el Mesías que iba a venir después. And in his adulthood, he said, he must increase, I must decrease. Y cuando él era ya un adulto, él dijo que yo debo de crecer para él crecer. Yeah, yeah, good. All right. I wanted to share with you, this one, 6 perspectives on children. Quería compartir con ustedes las 6 perspectivas sobre los niños. This was from a paper that was written by Marcia Bunge, Esto es de un reporte escrita por Marcia Bunge and she presented this to a group of theologians y ella presentó a un grupo de teólogos from all over the world de todo el mundo who were gathered in Nairobi, Kenya. que estaban reunidos en Nairobi, Kenia. It's an amazing thing that theologians Es algo increíble que teólogos are having conversations about children. están teniendo conversaciones de niños, sobre niños. That's amazing. Es increíble. And these conversations are happening. Y estos tipos de conversaciones están pasando. Maybe we're finally getting it. Por fin, o posiblemente estamos entendiendo. So here's what Dr. Bunge says. Esto es lo que dice la doctora Bunge. First of all, children are gifts of God. Primeramente, los niños son un regalo de Dios. We've spoken of that already, Psalm 127:3. Ya hemos hablado de esto, But they are also sources of joy. pero también son fuentes de alegría. Yeah. Secondly, Segunda, they are also sinful creatures. son criaturas pecaminosas
lest we think they are all this angelic, Aunque algunas veces pensamos que son angelitos, we are reminded that they are sinful creatures like we all are. que somos recordados que ellos también son criaturas pecaminosas And they are moral agents. y que son agentes morales, In other words, they can make their own decisions que ellos pueden hacer sus propias decisiones about whether they will follow God or not follow God. en si van a seguir a Jesús o no lo van a seguir, Whether they will obey their parents or disobey their si parents. van a ser obedientes a sus padres o desobedecer, If they will walk in the way of God or turn their back on Him. si van a caminar con Dios o le van a dar la espalda a Él. Number 3, Número 3, they are developing beings who need instruction and guidance. son seres en desarrollo que necesitan la instrucción y la orientación. We talked about this in the Old Testament verses especially. Hablamos sobre esto en el Antiguo Testamento, They need our instruction and guidance. que necesitan nuestra instrucción y nuestra orientación In order to grow up into the image of God. para poder crecer en lo que es la imagen de Dios. Number 4, Número 4, Dr. Bungie said they are fully human Dr. Bungie dice que son totalmente humanos and they bear the image of God. y hechos a la imagen de Dios. Remember my hand? ¿Se recuerdan el ejemplo de mi mano? Physical, Físico, cognitive, cognitivo, emotional, emocional, social, social, moral, and what's moral. the palm? ¿Y cuál es el centro? Spiritual. Yes. Espiritual. Dr. Bungie concurs with that. Dr. Bungie también está de acuerdo con eso. She agrees with Dr. Kjesbo. Ella está de acuerdo con doctora Kjesbo. Kjesbo. Kjesbo is how we say Kjesbo. it. Yeah. Yeah, that's me. Sí, eso. Yeah. So they're made in the image of God. Y son hechos en la imagen de Dios. Then they are, number 5, models of faith. Y el número 5 son modelos de la fe. Remember Jesus took the child and put him in the midst? Recuérdense que Jesús tomó al niño y lo puso en el medio de los discípulos. Said, unless you change and become like a child, Y hasta que no sean como niños, you will never enter the kingdom of heaven. entonces no podrán entrar en el reino de los cielos. And they're also vehicles of revelation. Y también son vehículos de revelación. They teach us about God. Nos enseñan sobre Dios. And finally, Y number finalmente, 6, they are orphans, hay huérfanos, neighbors, vecinos and strangers y extraños who are in need of justice and que compassion. necesitan justicia y compasión. I think it's amazing that Dr. Bungie summarized Creo que es increíble que la doctora Bungie everything that we talked about today. hace un resumen de todo lo que hemos hablado el día de hoy. And she doesn't teach children Sunday school. Y ella no da clases de dominical en las mañanas. She's not volunteering in the church nursery. Y ella no es voluntaria en el cuidado de bebés. She's a theologian Ella es una teóloga who teaches in universities. que enseña a nivel universitario. And yet she is saying the same things we've been saying here. Y sin embargo, ella está diciendo lo mismo que nosotros estamos hablando acá. God is doing something here. Dios está haciendo algo aquí. It's incredible. Es increíble. And we're a part of it. Y somos parte de eso. I hope that encourages you. Yo de verdad espero que esto le What dé you're mucho doing, ánimo. oh, it's so De lo que important. ustedes están haciendo es muy importante. Be careful or I'll start crying. Tengo que tener cuidado si no voy a empezar a llorar. Passion, passion. Es Yeah. mucha pasión. Yeah, yeah. So the next slide. We have about 10 minutes left. Tenemos 10 minutos. I want you to turn to each other and answer these 3 questions. Quiero que se volteen a ustedes mismos y respondan estas 3 preguntas. So what did you learn from this experience regarding children and childhood in the Bible? ¿Qué aprendió de esta experiencia relacionada a los niños, infancia en las Escrituras? What does this biblical exploration mean for children's ministry? ¿Qué significa esta exploración bíblica para el ministerio de niños? And with whom would you like to share what you've learned? ¿Y con quién le gustaría compartir su aprendizaje? Would you share in groups, smaller groups of 2 or 3 people so everybody gets a chance to respond? Si podemos, Small groups, 2 or 3. si podemos compartir en grupos pequeños de 2 a 3 miembros.
No, pero acá le estamos dando la aprovecha para el ministerio de Niños. que uno trabaja para animarlos, ¿no? Y cómo Dios los mira, se yo creo que también con los padres para que puedan tomar nosotros trabajamos publicaciones material para la casa, elecciones. Publicaciones All right. I hope that this has been a good experience for you. Espero que esta sea una buena experiencia para todos, To kind of pull together all that we've talked about para poder resumir y hablar de todo lo que hemos hablado and answer the question, what are you taking home with you? y responder la pregunta, ¿qué es lo que se están llevando a sus casas? So here's my charge to you. Y esto es mi, As you read scripture, a medida que están leyendo las escrituras, put on your children's ministry lenses. que se pongan sus espejuelos de ministerio de niños, Start to notice all the children who are a part of scripture. que puedan ver todo lo que es los niños en las escrituras.
Start to see how God works through children que vean cómo Dios trabaja a través de los niños to accomplish His purposes. para cumplir sus And propósitos discover God's heart for y children descubrir el corazón de los niños through reading God's Word. a través de leyendo las Escrituras. My final charge to you Y is, mi última is to minister to, for, and with children. es para poder ministrar para y con los niños. Probably most of us understand ministering to children. Ahora, muchos de nosotros entendemos ministrar a los niños So it's where we stand in front of the child y es cuando estamos al frente de los niños and instruct the child. y instruimos, los And teach instruimos the child. y les enseñamos. We lead the way as the adults, Que nosotros lideramos como adultos as we teach and disciple children. a medida que estamos enseñando y discipulando a los niños. And that's very, very important. Y es muy importante, But pero we must not stop there. no debemos detenernos ahí, We also need to minister for children, que también debemos ministrar para los niños, on behalf of children. al lado de los niños. Here we stand between Y aquí nosotros no estamos entre children and the forces of evil entre los niños y las fuerzas del mal that seek to harm them. que van a hacerle daño. So now we stand Y entonces and we keep the forces of evil away from the Y children. entonces donde estamos colocados, how do I say that again one more time? So instead of standing, we stand between the forces of evil Okay. that want to harm children. Estamos entre los niños y las fuerzas del mal, en el medio. So in the first one, we're facing the child, Y en el primero estamos al frente de ellos, instructing them. instruyéndolos. In the second one, we are keeping them safe Y en el segundo estamos manteniéndolos a ellos protegidos, and seguros. standing between them Y estar entre ellos and those who wish to harm them. y el mal que los quiere hacer daño. And finally, we stand beside children. Y finalmente estamos al lado de los We niños. link arms with them. Estamos al lado de los niños, entrelazamos los brazos con ellos And we empower them y los empoderamos to do ministry. para ministrar en sus mundos. They can do things we can never do. Y porque ellos pueden hacer muchas cosas que posiblemente nosotros no podemos hacer. They can go places we will never go. Ellos irán a lugares que nosotros no iremos. So we link arms with them Y entonces nosotros enlazamos nuestros brazos con ellos and we empower them to y los minister. empoderamos para que ellos ministren. Let me encourage you to minister to children, Quiero animarles a ustedes para ministrarle a los niños, minister for children, ministrar para los niños and minister with children. y ministrar con los niños. Let me pray for you and then I will stay and we can chat if you'd like, but our time has escaped. Déjenme orar por ustedes y si quieren hablar conmigo lo pueden hacer. Let's pray. Vamos a orar. Loving God, Señor Dios, we thank you te damos gracias for the people in this room por cada persona en este cuarto who are committed to serving children. que está comprometido para servir a los niños. I pray that you would bless them, Oro que tú los bendigas, that you would encourage them, que los that animes, you would hold them up, que los levantes that you would strengthen them y que le des las fuerzas as they minister to children, a medida que están ministrando a los niños, as they minister for children, para que ministren para los niños and as they minister with children. y cuando ministren con los niños, In the name of the Father, Son, and Holy en Spirit. el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amen. Amén. God bless you. Bendiciones.